esa cantidad de campeones que en tu país tú no puedes hacer equipo Cuba grande. Dice Miguelito Naldí, se me había olvidado. Quien quiere lo que él haga, él no va a estar en la preselección del Cuba. No se ve en tu país nada más. Y tenía que tragarle y callado. Estaba jugando, salvo el clásico, contra los mejores peloteros del mundo. Este segmento de Deporte Sport, donde siempre traemos temas a colación que son polémicos. Vamos a seguir con el video. Los periodistas también insisten, gracias a los peloteros, sino qué cosa de quién tú vas a comentar. Yo sé que el tema de hoy va a generar criterios encontrados entre nuestros fanáticos, pero y en este segmento de Contraataque de Deportes Sports vamos a estar conversando sobre un tema, sobre una personalidad que recientemente falleció y que por supuesto dejó una gran impronta en el deporte cubano, específicamente en el béisbol. Ya sé, quiero que conversemos de Lázaro Junco, quien destacó por su físico, por su fortaleza al bate, dejó marcas también en el béisbol cubano y recientemente supimos de la penosa noticia de su fallecimiento luego de luchar con una larga enfermedad. Para Matanzas y para el béisbol cubano de manera general, como el Luger, su poder, esa era su gran herramienta. Durante los años, década de los 80, principios, mediados de los 90, fue uno de los grandes el Luger del béisbol cubano, su mítico número 32, parte además de una gran generación de peloteros matanceros que fueron campeones. Primero lo fue con Citicultores, después con aquellos enequeneros de Silvio Junco. Y definitivamente una figura bien respetada, bien admirada, no solo por los matanceros, sino de manera general. Está en última forma para enfrentar este playoff. Si tuviéramos que pensar en un top de sluggers, ¿en qué lugar lo posicionarías? De series nacionales. Sí, Okay. sí, en este momento vamos a hablar de series nacionales porque no estamos, o sea, no fue de los jugadores que tuvo la oportunidad después de llegar a las grandes ligas, aunque yo soy de los que piensan que definitivamente con su poder y con todas las características que tenía como pelotero hubiera podido triunfar, pero eso es algo tan subjetivo. Exacto. Como muchísimos otros temas. El Luger, lo que es el Luger, vamos a decir que básicamente dependen de la fuerza, porque yo no consideraría a un pelotero como Mark Linares un Luger. Mark Linares fue un peloterazo, pero completo, y como él, pudiéramos hablar de otros jugadores. Cepeda ha dado casi 400 rones, pero no es un Luger. El Luger de Spaine, Quindelán, Romelio Martínez, por ejemplo, Cheito Rodríguez, son grandes Luger. Julio Germán, Leonel Moa, y otros que han destacado en este sentido, Juan Carlos Pedroso. Por números es, digamos que uno de los tres peloteros que ha dado más de 400 honrones, tuvo una trascendencia, lo que pasa que no hace tanto equipo Cuba, creo que mereció más. Quindelán y Despaine yo creo que tienen el 1 ahí en ese sentido. Y después creo que perfectamente pudiera estar Junco como un tercer lugar de los grandes Luger, incluso por encima de Romelio, incluso por encima de Cheito, está duro. Lo pondría 4, porque incluso el caso Muñoz... O sea, ubicas a Junco como cuarto detrás de Spaine, Quindelán y Cheito. De Spaine, Quindelán, Cheito. Ya después podemos entrar en otro programa quiénes son de ese trío o quién es el que tendría el 1 del ranking, pero yo pondría a Junco de número 4 porque Muñoz no lo consideraría un clásico Luger, porque también tiene una integralidad, puede ser polémico, puede ser controversial el tema este de la categoría de Luger como tal, pero bueno, si entra Muñoz, sería quinto Junco. Si no ponemos a Muñoz como Luger, entonces me quedaría en un cuarto lugar. Ahora quiero que veamos unas palabras de Lázaro Junco. Fue concedido a Recta al Pecho, un programa que te ha hecho muy interesantes entrevistas. Quiero que veamos esto y luego que me des tu valoración acerca de esto que nos comentaba. Yo sigo el béisbol cubano. Yo tengo todos los años, tú eres champion jonrones, pero tengo todos los años en el equipo Cuba B. Si aquí en Puerto Rico tú fueras aquí en Puerto Rico champion, muchacho, tú estuvieras jugando Grandes Ligas.
esa cantidad de champions honrones que en tu país tú no puedes hacer equipo Cuba grande. No se ve en tu país nada más. Puente le dice, espérate un momento, le dice a Miguelito, ustedes no piensan llevar al líder en jonrones nacional, al líder en jonrones en la selectiva, al líder en posesal nacional en la selectiva. Dice Miguelito, eso fue, nosotros estábamos ahí, se me había olvidado. Pero con una normalidad del mundo, una frialdad, que vaya, a ti te daba rabia. Recuerdo que al lado mío estaba Vinen, y Vinen me dice, el único país del mundo que se olvide champions jonrones es aquí, en Cuba. No, lo que pasa es que él no está puesto para el quinquenio este. Ya tú sabes las palabrotas que digo Siles Junco ahí. Y dijo, entonces yo tengo que decirle a él que no juegue más pelota hasta que no termine este quinquenio. Porque este quinquenio, lo que él haga, él no va a estar en la preselección de Cuba. Porque ya usted tiene la gente de este quinquenio, tiene que esperar el quinquenio que viene. Y yo viví eso mucho y tenía que tragarle y callado. Junco fue uno de los peloteros que mereció más suerte. Si te pones a ver, hay momentos que quizás no cabía, aún con los jonrones que daba, porque había outfielder, por ejemplo, Víctor Mesa, los 90 sobre todo, Víctor Mesa, Emedio Urrutia, Luz de Jurriel, y eran 4 jardineros, eran 5 jardineros, no más que eso. Después Ulazo empezó a jugar en el outfield. Pero yo creo que en los 80 sí pudo tener más consideración para el equipo Cuba. Cuando fue excluido porque se le olvidó a Miguelito, yo creo que si fue así, no tiene justificación ninguna. O sea, como no es lo mismo que tú digas, mira, no cabes porque tal vez no eres el más defensivo, yo necesito tener jugadores que me puedan cubrir los 3 jardines, que o sea, defensivamente tengan otras habilidades. No era tan defensivo, no lo era. Pero esto que se te olvide, o como él dice ahí en el video también, que si no iba a ser parte del quinquenio, o sea, no estaba programado dentro del famoso ciclo olímpico, quinquenio, como sea, eso también para mí es un absurdo. Porque tú no puedes, en el béisbol ni en ningún deporte, de aquí a 5 años este es el equipo. Hay lesiones, hay bajas de rendimiento importantes, hay situaciones personales, se te van del país. Entonces, crear una estrategia a largo plazo, tú puedes tener un núcleo de jugadores, o sea, tú decir, mira, esta es más o menos la base, pero decir a un pelotero, no, tú no vas a ser parte del resto de los 5 años por delante. Primero le estás matando la ilusión, la esperanza de hacer un equipo Cuba en tiempo, donde hacer el equipo Cuba era un orgullo para un pelotero. Y era el premio, por un lado, la parte sentimental. Estoy jugando en el equipo Cuba. La parte económica, porque era el poquito que podía alcanzar desde el punto de vista económico después el pelotero cuando iba afuera, que tú sabes, parte la dieta que le daban, que no era nada del otro mundo, pero era mucho más de lo que tenía en la Serie Nacional. Y es lo que yo siempre, ojalá un día pueda conversar esto con Miguelito Valdés, gran técnico, eso no ayuda, pero muchas veces tenía conceptos cuestionables, más allá de sus conocimientos, y también el hecho, yo entiendo la parte de que tú quieras hacer un equipo competitivo y que tú quieras tener los jugadores más versátiles, porque son 20, 22, 24 las plazas, no tienes más plazas, pero en un béisbol como el cubano, que no era, y hoy sigue siendo profesional entre comillas, pero en aquel tiempo era totalmente amateur, un equilibrio, ¿no? El rendimiento por un lado era importante y por el otro lado el concepto de equipo, pero no podías virarte completamente de lado al rendimiento, porque esos peloteros tenían que tener algún tipo de estímulo. No puede ser que tu única satisfacción es si ganas la Serie Nacional, que te den una casa en la playa, no sé, algún tipo de beneficio, un televisor o a los que le daban casa, si ganaba y si no ganas el campeonato. Porque tú para ganar un campeonato tú dependes de un equipo. Entonces, si tú tienes un gran rendimiento, ¿para qué tú tienes un gran rendimiento? Para hacer un Cuba B, un Cuba C, un Cuba D, que a lo mejor va a Honduras y que al final lo que le van a dar es muy limitado en comparación con lo que le daban. No es que le dieran nada al otro mundo del equipo Cuba, pero tenían mejores beneficios. Entonces, yo creo que con Junco, con Pierre, con Javier Méndez, Fausto Álvarez, fueron peloteros que en un momento determinado merecieron mejor suerte. Una cosa, ¿tú no crees que, sin desviarnos del tema de Junco, pero a propósito de esto de las veces que conformó el equipo Cuba, ¿no crees que muchas veces en lo que era la dirección del deporte, o sea, del béisbol específicamente, o el director,
tenía más en cuenta y cae en la cuestión de esta del fatalismo geográfico, puesto que se tenía a lo mejor más en cuenta equipos que tenían un poco más de renombre de resultado, por ejemplo, jugadores de Industriales, jugadores de Santiago de Cuba. Matanzas siempre fue o sea, siempre tuvo muy buenos jugadores y antes de ser Matanza, los otros nombres, Citricultores, el otro, Nequenero, pero ¿no crees que quizás por eso se puede justificar un poco esto de que se me olvidó en el caso de esta respuesta que según dice Junco, él estaba ahí, pero A ver, yo eso te lo puedo justificar con un pelotero novato, un pelotero que nunca ha hecho el equipo Cuba, pero ya esta historia de Junco hizo el equipo en el 82, el 83, 84 fue el último equipo, ya después la Copa del 91, pero eso fue un Cuba B. Junco no era un desconocido. Y Junco ya, por ejemplo, cuando Nequenero es campeón, 90 y 91, o sea, Nequenero se metió 4 años estando en las finales de la pelota cubana. O sea, no estamos hablando de Guantánamo, no estamos hablando de la isla en aquel tiempo, no estamos hablando de un Las Tunas, que incluso en Las Tunas Medellín hizo equipo Cuba, pero eh, era uno de los equipos más mediáticos del país porque era uno de los mejores equipos del país. Además, Matanzas no es una provincia tan, vamos a decir, olvidada o tú sabes, no, es que hay otros elementos que te llevan a Matanzas exacto, que no sean, exacto. aunque no sean necesariamente con el béisbol. Yo creo que lo de Junco era simplemente que no encajaba en los planteamientos técnicos de Miguelito. Tendría que ver entonces con el carácter, con su carácter. La gente decía, no, Junco era apático, Junco era introvertido, Junco era callado, era apagado, cada cual a su manera. O sea, Junco no era el tipo de pelotero que dependía de la explosividad, que dependía de, tú sabes, de jugar duro, porque lo de él era jonrones. Hay otros peloteros que roban base, que se tiran de cabeza, tú sabes, que tienen que explotar otras habilidades. Junco era dar los jonrones. Que daba jonrones y no lo celebraba de alguna manera. Cuando jonrón 400, lo tuvieron que obligar casi a salir afuera para saludar al público. Entonces, porque era, él ¿sabes? Era Pero eso más tiene bien que ver un tímido. poco, exacto, con un poco de timidez o... Ha habido peloteros que hacían equipo Cuba o que hicieron muchas veces el equipo Cuba que también eran callados. Que podía caer mal, sí. Había gente que decía, Junco es un pesado. Pero después cuando tú conocías a Junco te das cuenta que no tenía nada que ver una cosa No, pero con es la que yo otra. creo que incluso me parece absurdo pensar que porque tu carácter sea más callado, más tranquilo o más flemático, que eso te sea tomado en cuenta para hacer el equipo Cuba o no, porque a lo mejor no vas al nivel de ánimo o del resto del equipo. Yo creo que, como te decía, es un absurdo. Quizás si tu comportamiento ya viene siendo una cuestión de una persona indisciplinada, que no respetas las decisiones, ya eso es otro tema, Sí, claro. pero no creo que fuera lo fundamental. Si tú tuvieras que hacer un All-Star de las series nacionales, ¿te cabe Junco en este All-Star? Bueno, en un Como All-Star, titular. como titular. Poniendo que Junco era básicamente el infield cuando jugaba a la defensa o de bateador designado, porque ya hablar de centerfield, ni hablar, ni rightfield. Ya a mí no creo. De titular no me cabría. Designado, el problema es que si pones a Muñoz o a Pitadores en primera, ¿quién es el designador? Este Quindelán. Entonces no me cabe en un All-Star. Sería, digamos, el primer emergente para buscar un jonrón si estoy perdiendo por 3 carreras y tengo la base llena, pero no me cabe en el. No, también estamos hablando de, no solo en la etapa, a lo largo de la historia de Cuba. Tú lo decías, tú podías hacer un equipo A, B, C, un equipo Cuba A, B, C. Podías armar un equipo poderoso. Y es bien difícil. Es bien difícil, sobre todo por lo que ha venido después.
porque después de Junco, si la historia ha sido creciendo, los peloteros fueron viendo otros, o sea, fueron creciendo en habilidades y entonces ya el que daba jonrones no solamente Claro. daba jonrones. Entonces, Y yo te como tú recalco decías, el tema de la versatilidad también importa. que empezamos con el tema cuando hicimos la selección de los Luger y lo recalco ahora con esto del All-Star de todos los tiempos de las series nacionales, en este caso, de las series nacionales, porque en realidad, si te pones a pensar, Jordan Álvarez estaría por encima de estos nombres, prefiero, o Miñoso en su tiempo, que fue Lefier en Grandes Ligas. Entonces, nos yo no quedamos en soy, series nacionales. yo no soy de las que les gusta estar haciendo como esas comparaciones entre épocas, porque las épocas son diferentes, y mucho menos hacer las comparaciones de que solamente jugó en Cuba y te queda la imagen o la idea, el pensar de que pudo haber triunfado en Grandes Ligas. Por supuesto, el béisbol de Grandes Ligas, no de ahora, de toda la vida, ha sido mucho más fuerte que el béisbol que se juega en Cuba, un béisbol profesional, donde no solo hay americanos, hay de muchos otros países que también con el tiempo han ido creciendo en desarrollo beisbolero. Pero ya cuando comparas épocas, ya ese tipo de comparaciones entre uno y otro es bien difícil. Por eso te dije, vamos a quedarnos con Cuba, o sea, con los lugares de Cuba, las series nacionales, porque no me hace sentido compararlo con otros peloteros que incluso llegaron con mucho más desarrollo, con mejores condiciones. Que por cierto, esto es un dato, no es una comparativa, pero en la historia del béisbol cubano, entre todas las ligas, Junco sí fue el primer pelotero cubano que llegó a 400 runs. O sea, Sí, por encima de, llegó antes que Palmeiro, antes que Canseco, obviamente salvando la distancia. Pero eso sí tuvo, ¿no? A su favor desde el punto de vista de datos, de ser el primero, el que inauguró el club de los 400 entre bateadores. Tú tuviste la oportunidad de conocerlo, bueno, yo también lo conocí, no tan de cerca, pero sí lo conocí. Quisiera cerrar con tu valoración, o sea, que nos dieras algunos elementos que podamos recordar a Junco, pero desde el punto de vista personal, tu experiencia con él, esa sabiduría, esa sapiencia que se podía coger de él, ¿no? Cuando se conversaba, se tenía una conversación. Por eso te dije ahorita que las apariencias engañan en el tema de la supuesta apatía, de que tú lo veías en el terreno y decías, no, qué pesado puede ser esta persona, ¿no? Pero Junco era de esos seres humanos, ¿no? Que proyectan una imagen, en la práctica es otra, cuando tú tienes la posibilidad de compartir con él. Muy sencillo, muy humilde y además una gente que siempre estaba abierto para cualquiera, para conversar, para atender a quien fuese. Y en el caso mío siempre mucho respeto, mucha cordialidad, muy satisfactorio para mí haber tenido una relación, no vamos a decir una amistad porque no vivíamos cerca y nos vimos 5 o 6 veces, pero siempre que nos vimos, el mejor trato, el mejor diálogo, y yo le agradezco mucho pues las valoraciones sobre mi persona, sobre mi trabajo, y bueno, nada, que Dios lo tenga en la gloria y sin duda su fallecimiento ha calado mucho en la gente. Creo que se demostró que a pesar de que no era muy explosivo, de que no era, tú sabes, extrovertido, fue popular, fue una gente que se dio a querer y que tuvo el reconocimiento, yo creo que de la mayoría de las personas que reaccionaron a su fallecimiento de una manera increíble. Desgraciadamente una enfermedad muy dura, tú sabes, muy invasiva. En los últimos tiempos estaba bien distante de lo que... Sí. Como él siempre se mostró, porque incluso ya después de retirado, yo por supuesto lo conocí antes de esta enfermedad y sí lo recuerdo como su trato era siempre bien respetuoso, era una persona que te trataba con mucho cariño, pero a la vez con los límites que muchas veces en el deporte, cuando la relación entre periodistas y deportistas como que a veces como que pasa la línea o puede parecer que es un poco más allá, pues él siempre se mantenía como que hay un espacio y lo que más recuerdo era el respeto con el que la gente lo miraba, o sea, el respeto que él inspiraba, ¿no? Y yo creo que sí, que efectivamente no solo en su tiempo de pelotero, ya después de retirado, pues demostró
que tenía mucha gente que lo seguía, esas mismas acciones extra béisbol lo hicieron ganarse el cariño y el respeto de la gente, sobre todo los matanceros, ¿sabes? Porque los matanceros que ellos, como han tenido tantos peloteros de calidad, siempre, cada vez que tenían que pensar quién es, como que los peloteros más destacados siempre mencionaban a Junco, y yo creo que también tiene que ver no con la parte deportiva, sino con lo que vino mucho después. Por supuesto, como decía, que en paz descanse. Yo, así, mi modo particular, lo que he visto, mi punto de vista, el aún más débil que yo veo actualmente en nuestros jugadores es el picheo. Veo que es un picheo muy débil, el picheo nuestro es un picheo que oscila a los 87 millas de la media nacional, con muy pocos recursos en los lanzamientos. Creo que eso da el contraste con nuestros bateadores, que cuando salen a enfrentar otro picheo de otro nivel, con más velocidad, con más lanzamiento, se les dificulta más el bateo a los bateadores. Bateadores, tenemos bastantes bateadores de consistencia, pero tenemos que buscar algo que nos falta ahí, que no soy yo más indicado en este momento para decirlo, pero sí nos falta algo mejor nuestro para volver a llegar a los planos que estábamos. Si mantenemos la tónica que tenemos actualmente y no hay una nueva estructura o un nuevo cambio en nuestras series nacionales, creo que el mejor nuestro va a llegar hasta ahí, donde estamos en estos momentos, muy por debajo del nivel que le corresponde de Cuba en el mundo, no aquí solamente dentro de casa, sino en el mundo. Yo veo que ya nuestros equipos en eventos internacionales se les dificulta mucho los desafíos, no solamente con los tradicionales, sino ya Colombia no hace fuerza Nicaragua, cualquier equipo más o menos de la media nos cuesta trabajo ganar. Y no desde este momento, de hace varios años, yo podría decirte que haría cuestión más de 7 o 8 años que en Cuba no hay eslubes natural, a la excepción de Despaine. Creo que fuera de Despaine, si miramos bien, no tenemos eslubes en nuestro país. Y esto es debido que todo se lo achacan al mal trabajo en la base. Lo digo porque no es el mal trabajo en la base. En las IE se trabaja con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, con mucho esfuerzo propio y se trabaja a la medida, pero cuando ya tenemos atletas que tú los preparas, que tú ves que vemos un futuro eslube o un futuro lanzador, se nos están yendo. Entonces la pérdida de muchos peloteros de esas categorías pequeñas, 13, 14, 15, 16 años, hasta juvenil, creo que ha dado el traste con el béisbol nuestro también. Recientemente ahora mismo estoy aquí y pregunté, porque tenía 5 muchachos en la preselección del 15-16, que por suerte lo hicieron los 5, pero me puse muy alegre, pero también me puse triste en el momento que me dijeron, no, se nos fueron 5 también de primer año. Entonces ya ahí tú tienes una medida de lo que va sucediendo, que te van cortando el desarrollo nuestro en el país. Y el trabajo está, lo que sí también puedo decir como años que llevo trabajando en la base, que el organismo superior, en vez de tratar de criticar más a la base, que vaya más a la base y vea los defectos que hay en la base. Porque si no hay los recursos necesarios, los elementos necesarios para trabajar en la base, no puedes desarrollar en la base. Y la base yo creo que es el eslabón principal, donde hay que trabajar no solamente en las AID, sino en las áreas especiales de cada municipio y en cada provincia. Creo que ahí está un key que tenemos que ver mucho con el desarrollo del béisbol en el país. Así cerramos este segmento Contraataque, por esta vez con un tema bien sensible, dada la pérdida de uno de los grandes peloteros de nuestro país. Pero en la próxima, por supuesto, vamos a estar con temas más polémicos que seguramente a usted le van a interesar. Así que nos vemos en la próxima. Estaba jugando, salvo el clásico, contra los mejores peloteros del mundo. Este segmento de Deporte Sport, donde siempre traemos temas a colación que son polémicos. Vamos a seguir con el video. Los periodistas también existen, gracias a los peloteros, sino qué cosa de quién tú vas a comentar. Yo sé que el tema de hoy va a generar criterios encontrados entre nuestros fanáticos, pero